tal? Bienvenidos a su curso de cálculo vectorial. En este video con este video vamos a comenzar una serie donde vamos a estar viendo los diferentes tipos de superficies con los cuales podemos estar trabajando, o vamos a estar trabajando en su momento. Se va a repartir en 5 diferentes videos, en el cual pues en cada uno de ellos vamos a ver cada uno de los tipos de superficies que tenemos. Muy bien, comenzando pues hablaremos de los tipos de superficies. Es importante remarcar el hecho de que cuando nosotros definimos una función de dos variables como f de xy, ¿sí? Va a tener una representación gráfica en el espacio, o sea en R3, por medio de lo que es una superficie, ¿no? Como lo tenemos en nuestra imagen, con sus respectivas características, como ya lo hemos estado trabajando o platicando también en esta serie de videos. ¿Qué tipo de superficies podemos encontrar? Son 5 superficies las que vamos a tener. La clasificación pues depende también de las fuentes o de los autores, dependiendo de cuál es la bibliografía que esté trabajando cada uno de ustedes. Sin embargo, yo lo clasifico de esta manera. Tenemos 5 tipos de superficies. La primera de ellas son los planos, que en su momento ya se definieron en este curso, precisamente en la primera unidad. Tenemos como segundo tipo de superficies cilíndricas, seguido de las superficies esféricas. Tendríamos después superficies cuadráticas y por último superficies de revolución. Muy bien, comenzamos con lo que son los planos como superficies. En general, este tipo de superficies van a tener la forma, según la ecuación, voy a poner así, ecuación, van a tener la forma de AX más BY más CZ igual a D. Ese vendría siendo el plano. Si yo quisiera graficar este tipo de superficies, o sea, un plano, no presenta relativamente dificultad para hacer un trazo hasta cierto punto de este tipo de superficies, porque nos podemos apoyar o nos vamos a apoyar a través del marco del espacio. Tenemos el eje de las X, el de las Y y el de las Z. Y nosotros vamos a hacer un pequeño trazo y vamos a generar segmentos que van desde un valor de X, en este caso elegí a 3, hasta un valor en Y. Después de ese mismo valor en Y hasta otro valor en Z, y de ese valor en Z cerrando, como si fuera una especie de triángulo. Realmente esto es un plano que corta al marco de nuestro espacio, a los 3 ejes. Y si nos guiamos a través de esta forma, de esta ecuación representativa de nuestro plano, este valor en X va a ser D sobre A, este otro valor en Y va a ser D sobre B, y por último este otro valor en Z va a ser D sobre C. Podemos encontrarlo o definirlo de esa manera. Otra de las formas como podemos representar un plano, ya no como una ecuación sino como una función, precisamente de la ecuación vamos a despejar a la variable Z para dejarla como una función que depende de nuestras dos variables X y Y, que básicamente pues va a ser D menos AX menos BY, todo eso sobre C. ¿Vale? La voy a reescribir como aplicando propiedad distributiva a la división. Sería D sobre C menos A sobre C X menos B sobre C Y. Lo que tenemos entonces, ya sea una representación como una ecuación o como una función, ¿sí? Pues ambas están representando a un plano como superficie. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Definido
en el espacio, o sea, en R3. El dominio de este tipo de funciones va a ser para todo X y Y perteneciente a los reales, tal que van a ser la región de todos los reales, o sea, el plano XY. ¿Sí? O sea, todo el dominio de esta función es todo el plano XY. Y en el caso del rango, para todo Z perteneciente a los reales, tal que, pues todos los reales. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ir desde menos infinito en Z hasta más infinito en Z. Aquí también es importante entender que, bueno, que no es tan fácil graficar ya lo que viene siendo superficies, hacer una representación a mano, y por eso nos vamos a estar apoyando del software de GeoGebra para hacer las representaciones, visualizarlas de mejor manera, ¿no? Porque lamentablemente, bueno, en el pizarrón o en una imagen, en una hoja, ¿sí? Que realmente son 2D, pues carece de profundidad realmente, entonces ese es el primer problema, ¿no? No lo podemos procesar o no es tan fácil procesarlo, ¿sí? Nuestra mente no es tan fácil que lo procese. Podemos hacer intuiciones y apoyarnos un poco de la imaginación, pues para tratar de hacer una visualización de nuestra superficie, ¿no? Sin embargo, como les decía, vamos a apoyarnos con un software, ¿no? En este caso, con GeoGebra. Muy bien, eso sería en términos generales la ecuación del plano, ya dada, bueno, la expresión del plano ya dada como una ecuación o como una función. Eso vendría siendo su dominio y rango de este tipo de superficie, ¿no? De los planos. Vamos a realizar un ejemplo. Si a mí me definen precisamente el dominio, bueno, un ejemplo para graficar un plano, tendríamos que trazar lo que es el marco del espacio, o sea, nuestro eje X, Y y Z. Y bueno, nos definen el siguiente plano como 2X más 4Y más 8Z igual a 16. Y para esto lo que voy a hacer es dividir todo, primeramente voy a dividir todo entre 2, entonces quedaría, bueno, cada uno de los términos de esta ecuación dividido entre 2, entonces quedaría 2 dividido entre 2 sería 1, entonces quedaría solamente X, más 4 entre 2 quedaría 2 que multiplica Y, más 8 entre 2 que sería 4Z, igual a 16 entre 2 sería 8. Esto para pues hacer un poco el proceso más sencillo, ¿no? Ahora, siguiente paso, que a partir de la ecuación, si yo quiero trazar o hacer un trazo rápido de lo que es mi plano, en nuestro dibujo, lo que voy a hacer es, voy a igualar a Y y a Z, las voy a igualar a 0 para dejar solamente a la variable X. Pues precisamente donde cruza el plano es solamente con el eje de las X, sí que sería el punto valor de X, 0,0, precisamente encontraremos dicho valor. Entonces para esto voy a poner si Y y Z ambas valen 0, por tanto X de esta ecuación, ¿cuánto valdría? Podemos observar que vale 8. Entonces aquí pues se saldría del marco, más o menos estaría por aquí 8 en X. Siguiente, ahora si para encontrar en el cruce en el eje de las Y, ahora lo que voy a hacer es igualar a X y a Z a 0. Entonces X y Z valen 0, por tanto, ¿cuánto valdría Y? Entonces de esta ecuación, ¿sí? X y Z serían 0, entonces nos quedaría 2Y igual a 8. O sea que Y, voy a poner por tanto Y es igual a 4. Entonces vamos a Y en 4, ahí la trazamos o la remarcamos. Y por último, ahora encontrar el cruce con el eje de la Z. Entonces digo, si Z, perdón, para Z entonces ahora X y Y tienen que ser igual a 0. Si eso ocurre, de esta ecuación solamente nos quedaría 4Z igual a 8, por tanto Z va a ser igual a, en este caso, 2. Lo voy a poner aquí, es 2. Y ahora sí, ya tenemos los puntos en cada uno de los ejes por donde pasan
lo que viene siendo nuestro plano, ¿verdad? Entonces generamos los segmentos. Y ahí tendríamos, ¿no? Y esto sería parte del plano. Realmente nuestro plano se sigue extendiendo. Como les decía, es difícil graficar esa parte. Se pierde pues esa noción de profundidad. Pero esto ya nos da una idea de cómo estaría nuestro plano en el espacio. ¿Vale? Ahora, si yo lo quisiera representar no como una ecuación nuestro plano, sino como una función, f de x, pues simplemente falta despejar a z de dicha ecuación. Entonces nos quedaría z, que sería f de xy, va a ser igual a 8 menos x menos 2y, todo entre 4. O sea que haciendo la división nos quedaría 8 sobre 4, sería 2, menos un cuarto de x, menos 2 sobre 4 sería un medio de y. Y lo tenemos representado, nuestra superficie, nuestro plano, ya sea como una ecuación o como una función de dos variables. Y ahora, en este pequeño video, pues estamos ya en el entorno de GeoGebra, en 3D. En la barra de entrada escribimos tal cual la ecuación que estamos trabajando, 2x más 4y, ¿sí? Más 8z igual a 16. Y directamente al darle enter, pues nos traza o nos grafica lo que es el plano, como ahí lo podemos observar, ¿sí? Esta es la ventaja de precisamente utilizar el software. Ahí pues estamos ubicando los puntos que nosotros encontramos analíticamente hace un momento. También vamos a hacer un trazo de los segmentos, ¿sí? De cada uno de los puntos con el objetivo precisamente de que se visualice bien esta parte, ¿verdad? Entonces realmente lo que hicimos nosotros hace rato solamente trazar este pedazo del plano, pero realmente pues está todo lo demás, ¿verdad? Y podemos observar que el plano se va a seguir extendiendo de forma infinita. Ahí hicimos un contrazoom y podemos entonces, ya con esto entendemos pues que el dominio del plano o de este tipo de superficies son todo el plano XY. Ahora estamos introduciendo la función f de x, como también la calculamos en su momento, o la definimos en su momento. 2 menos un cuarto de x menos un medio de y, dando enter. Ahora, aquí ocurre o va a ocurrir algo interesante, ¿sí? Con GeoGebra. A GeoGebra, no sé si solamente le pasa a mi computadora, lo he visto en muchas máquinas, en muchos ordenadores, que al graficar una función pues se le complica más porque realmente está haciendo un trazo diferente a como lo hace con una ecuación. Incluso podemos observar que se crea una cuadrícula de la superficie y esto pues es importante resaltarlo, ¿verdad? Y por eso yo en lo particular no lo trabajo tanto o definido como f de xy, sino como una ecuación, ¿sí? Es más fácil para GeoGebra graficar la ecuación que la función, ¿sí? En muchas de las máquinas, esto también sí depende del tipo de máquina que se tenga. Esto pues también se comenta, ¿no? Por si alguno de ustedes pues, quiere intentar este ejercicio, pues si les aparece ese problema es por eso, ¿verdad? Es más fácil para GeoGebra en general o en muchas de las máquinas graficar la ecuación que la función. Muy bien. Y ya para ir finalizando este tema de planos, vamos a hablar de planos paralelos. Y no es necesario que tenga la forma como lo habíamos comentado, la voy a poner aquí otra vez, ax más by más cz igual a d. Por ejemplo, puede ser solamente x igual a a. En este caso, y cuando nosotros en el plano, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando solamente dos variables x y y, y queríamos graficar, por ejemplo, esta ecuación x igual a, pues era una recta vertical en el plano cartesiano, en el plano xy. Sin embargo, cuando ya estamos en el contexto de tres variables o en el espacio, la ecuación x igual a representa un plano, ¿sí?
ese plano, digámosle que aquí sea A, ese plano va a ser un plano paralelo, ¿sí? Y a lo que es uno de los planos del marco. Tenemos aquí X, Y y Z. Entonces, en este caso, tendríamos el plano y también YZ. ¿Vale? Así lo voy a definir, plano subíndice YZ. Es un plano paralelo, ¿sí? Al plano, perdón, así, más bien dicho, va a ser un plano paralelo al plano YZ del marco del espacio, ¿vale? ¿Y dónde se va a ubicar este plano? Pues depende del valor de A. En este caso, si el valor de A es 4, pues ahí estaría ubicado. Si fuera 1, pues estaría ubicado aquí, etcétera, ¿no? Otro de los planos paralelos va a ser el plano Y igual a B. En este caso voy a decir que este va a ser B. Y más o menos ahí voy a trazar nuestro plano. Ahora, este plano va a ser paralelo al plano XZ, ¿sí? Y por último, el plano Z igual a C. Digámosle que este es C y trazaríamos nuestro plano, ahí más o menos. Ese va a ser un plano paralelo al plano XY, ¿sí? Nuestro plano Z igual a C. Vamos entonces a visualizarlo con este pequeño video. Ahí se crea lo que es un deslizador, ¿sí? Lo llamamos A. Y en la vista 3D, en la barra de entrada, pues simplemente escribimos, en este caso, X igual a A. Y como pueden observar, es un plano paralelo, ¿sí? Que está ubicado según el eje de las X, ¿verdad? Movimos precisamente el valor de A y se mueve ese plano, pero siempre de forma paralela. Siguiente plano, el plano Y igual a A, en este caso, vemos que está precisamente ubicado con el eje de las Y, movemos otra vez dicho deslizador para simplemente mover el plano, siempre de forma paralela, y por último el plano Z igual a A. Aquí perfectamente podemos ver cómo ese plano Z es paralelo al plano XY. Muy bien, pues eso sería todo por este video. Espero que se les haya hecho interesante, les ayude esta información. Les deseo un gran aprendizaje y espero verlos en próximos videos. Hasta luego.